¿Van a ver bien de allá con la luz? ¿Sí? ¿Sí? A ver. Joseph, múltiplos de 3 mayores a 24. 3. 27. Otro. 33. Ya. ¿Dónde sobran de preferencia? ¿Dónde sobran? 39. Ya. Y 42. Ya. Listo. Alejandro con. Ya. Vamos a tocar. A ver, habíamos dicho, Alejandro, en la anterior clase, que la tromboembolia pulmonar puede instalarse de una forma larvada, ya, en mucho tiempo, obviamente, y también podía manifestarse de forma aguda, ¿no es cierto?, en poco tiempo. Hay signos o síntomas que son característicos en porque en estos casos sea agudo o sea crónico. Dime, en el caso de que sea crónico, ¿cuál es el hallazgo muy infrecuente que tú puedes esperar encontrar? Infrecuente. Crónico. Hallazgos clínicos. Podría ser lo que viene a ser lo que es hemoptisis, síncopes. Luego también en cuanto a los signos, podemos... Cinco, ya, hemoptisis, ya, listo, muy bien. Paula. Muy bien, muy bien. Ya, está su regalo, ya. Cuando hablamos de signos, ¿ya? Hablamos de hallazgos que uno puede ver. Si vas a estar viendo tu tableta junto conmigo, hermano, mejor te pregunto de la mía. ¿Ya? Entonces, en cuanto a los signos, hablábamos de lo que es un signo, ¿no? Lo que vamos a observar en el paciente. Cuando nosotros tenemos ya una tromboembolia pulmonar instalada y descompensada, el cuadro clínico o las características clínicas que tú puedes evidenciar en tu paciente pueden ser similares a una patología que ya se ha visto anteriormente. ¿Cuál es la patología más frecuente con la cual tú podrías hacer un diagnóstico diferencial? El diagnóstico diferencial se menciona lo que es infarto miocardio como mayor frecuencia, luego también tenemos lo que es neumonía, hipertensión pulmonar. Signos.
O sea, con respecto a lo que tú ves en el paciente. En signos se tiene lo que es la taquipnea, lo que es la No, no, no has taquicardia. entendido. Claro, esos son los signos que tú puedes encontrar, pero yo te digo, en cuanto a lo que tú ves en el paciente, en cuanto a los signos que te dan, ¿cuál es el diagnóstico diferencial que tú puedes encontrar? Tu paciente tiene una T, ¿ya? Ese es el diagnóstico. Pero con lo que tú estás observando en tu paciente, con los signos que tú ves en tu paciente, ¿con qué otra patología tú podrías confundirla? ¿Ya? Dejemos de lado el término diagnóstico diferencial. ¿Con qué podrías confundir la tromboembolia pulmonar? Por los signos que te presenta el paciente. Infarto miocardio, porque presenta también justamente lo que es el dolor torácico, en este caso es plurítico. Infarto miocardio también cuenta con eso. Una taquicardia, que es justamente. Pero el dolor torácico no es típico, pues. Hay otras características que son más evidentes clínicamente que podrían llevarte a confundir con otras patologías. En todo caso, es que también, como usted doctor menciona, hay un caso, ¿no? Si es que se asienta de manera crónica o es agudo, porque justamente no hay hemoptisis, nos puede indicar también una hipertensión pulmonar. No En ese caso. necesariamente. No necesariamente. En el caso de que el doctor usted me pregunte, ¿es algo agudo los signos que va a presentar o es ¿Qué esperas encontrar en tu paciente como signos? como signos justamente En taquipnea, una tromboembolia. A ver, taquicardia? ya. Son los síntomas más cardinales. Síntomas cardinales tenemos lo que es síntomas, disnea y dolor torácico de tipo pleurítico. La disnea es solamente un síntoma. Sí, se considera síntoma, pero porque Tú no ves a tu paciente disneico. sí, Entonces, pero ¿se es torna que, un signo también o no? claro, Ya por está. ejemplo hay escalas como ninja y todo No, eso. no, o sea, ya olvídate de eso y eso. Te estoy diciendo lo puntual. Tú, cuando ves a tu paciente, notas que está con falta de aire. Eso es un signo, que tú estás bien, ¿no es cierto? Esa es la lista. ¿Qué más puedes encontrar tú en una embolia pulmonar que puede representar otra patología? En todo caso, doctor, iría por neumonía. Ya te perdiste. Podemos encontrar signos de falla cardíaca. Signos de falla cardíaca. Está la disnea, está la congestión, la ingurgitación yugular. Listo, Alejandro, tienes 10. ¿Más? Diego Puma. A ver. Diego. ¿Cuál es el gol estándar para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar? Es la angiosonografía. Sí. Ya, a ver. ¿Cuál es el evento fisiopatológico que da inicio a una enfermedad embólica? Sería el paso de un émbolo, o sea, bueno, sería, en
En este caso podría ser la triada de Virchow, que se caracteriza por estasis venosa, hipercoagulabilidad y daño endotelial. Ya, pero claro, está muy bien. Pero está claro, la teoría de Virchow es lo que tú esperas encontrar, ¿no es cierto? Pero lo que fundamentalmente va a determinar la formación de los trombos es el daño. Eso es lo fundamental. ¿Ya? Listo. Muy bien. ¿Quién ha puesto? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Diego? Diego, ¿no? Vente, Diego. Ofelia Zaire. A ver, doctora. A ver. Hemos hablado, doctora Ofelia, que fisiopatológicamente, y eso es lo que le preguntó a su compañero hace un rato, fisiopatológicamente la formación de un trombo tiene que ver con la presencia de la tirada de Virchow y el daño endotelial. Muy bien. Pero no son los únicos émbolos que pueden provocar embolias pulmonares o trombos venosos. Dígame 2 ejemplos de émbolos, aparte de los émbolos hemáticos, que pueden condicionar embolias. Sería por movimiento, digamos, uno es por postquirúrgico. ¿Pero qué tipo de émbolos? Creo que no veo mis videos anteriores. ¿No te acuerdas? A ver, émbolos grasos, por ejemplo. Émbolos sépticos también, claro, por las fracturas en huesos largos. Hay médula espinal que puede... Por falta de movilidad. circular. También, ya, en el embarazo. Ya. Por movimiento, por los viajes constantes. No, esas son circunstancias del paciente. Puede estar embarazada, puede estar viajando por tierra, hay mucho tiempo sin andar. Yo te estoy hablando de tipos de émbolos, no circunstancias. ¿A qué se refiere una tromboembolia pulmonar leve? ¿Qué porcentaje más o menos van a ir a pulmonar? Menos del 25% cuando no es de alto riesgo, porque había los masivos y submasivos. Los masivos no eran los complicados. ¿Y cuánto? Era menor al 25% de daño parénquima. ¿Sí? 30, 25 hemos dicho. Menor de 25. Los leves podemos riesgos. Compromiso parénquima. O sea, 60-75% más o menos. Eso es como trata esa cantidad. Y eso ya es un masivo. Los masivos son alrededor del 45, 60%. Ya. Tiene 10 o creo que muy bien. Vamos a ver. Listo, ahora sí. Quiero que estén concentrados. Y esto no se va a repetir.
Muy bien. Entonces, el electrocardiograma se refiere a la actividad eléctrica del corazón que vamos a poder nosotros evidenciar plasmada en un papel. ¿Sí? Nosotros cuando vemos un trazado electrocardiográfico, lo que vemos es la función eléctrica del corazón. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros sepamos interpretar cómo está funcionando el corazón. Porque con el trazado electrocardiográfico yo voy a poder determinar trastornos del ritmo, voy a poder determinar alteraciones vasculares, problemas isquémicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, es por eso que es importante que yo entienda cuáles son los hallazgos electrocardiográficos. Entonces, como les decía, es el registro gráfico de la actividad eléctrica del corazón. Sea la especialidad que sea que ustedes vayan a seguir, clínica o quirúrgica, es necesario que ustedes tengan nociones básicas para leer un EKG. Porque no puede ser que el paciente esté esperando para sala, muriéndose de dolor con un vólvulo de sigmoides, y ustedes, cirujanos de abdomen, esperen todavía a que venga el cardiólogo y les diga si hay un trastorno de ritmo o no, en el papel que tienen ahí impreso. Es descabellado. Pero hay gente que no maneja EKG. ¿Esto lo van a manejar incluso en vuestros establecimientos? Sí. Ya hay EKGs a nivel de primer nivel. Nosotros encontramos en puestos o en centros de salud maquinitas de EKG. Y esto les permite tomar decisiones. ¿Por qué? Porque mi paciente puede venir con toda una clínica florida. Pero si yo, por ejemplo, pensando en un cuadro isquémico miocárdico, no tengo la prueba, ¿qué tal si refiero como infarto de miocardio a una gastritis erosiva? ¿Puede ser? Puede ser, porque la clínica va a ser semejante. Y al llegar, yo pues todo acá, llevo, con el cardiólogo, me está esperando en la sala de hemodinamia, todo el mundo está tenso porque es un infarto de miocardio aparentemente. De cara inferior, sí. Por ejemplo, ¿no es cierto? De cara de fleumática. Llego y EKG. Y no hay nada. Le hacen las pruebas, ¿no? El cardiólogo dice, acá no hay nada. Gastroenterólogo. Una úlcera péptica. ¿Quién queda mal? Solo por no tener la posibilidad de leer esto o no entenderlo. Entonces, por eso es importante que ustedes lo manejen. Para que haya actividad eléctrica, tiene que haber fenómenos de despolarización y repolarización. Ya habíamos hablado de eso en la primera parte, cuando hemos visto fisiología. Habíamos mencionado que la célula miocárdica, la célula tipo, tiene cargas positivas extracelulares y cargas negativas intracelulares. En este estado, la célula está polarizada, está en su estado basal, está descansada, está reposada. Pero cuando se le da el estímulo eléctrico, se invierten las cargas transmembranas. Las positivas entran y las negativas salen. Ahí entra la etapa de despolarización. La célula se despierta y empieza a contraerse. No se olviden de esto. Estado de polarización, estado basal, estado de descanso, estado de reposo versus estado de despolarización, que es igual a contracción. ¿Ok? Para eso, nosotros debemos entender que hay vías de conducción. ¿Ok? Y no debe ser diferente en ninguna situación, puesto que si estas vías de conducción se alteran, voy a empezar a manifestar en mi paciente trastornos en el ritmo. El nodo sinusal es el que va a recibir el estímulo eléctrico para empezar el proceso de contracción a nivel de todo el corazoncito. Fibras más cortas van a inervar o van a estimular la aurícula derecha, fibras un poco más largas, la aurícula izquierda. Esta situación, esa distribución de las vías de conducción hacen que haya un retardo fisiológico
entre la contracción del corazón derecho versus la contracción del corazón izquierdo. Todas las cargas se van a reunir y van a estimular el nodo auriculoventricular. Y una vez que llegan a estimular el nodo auriculoventricular, esa carga se distribuye a las ejes y posteriormente a las fibras de Purkinje, las cuales, como ustedes se darán cuenta, al tener el ventrículo izquierdo más grosor en su capa muscular que el ventrículo derecho, necesita tener más inervación. A más cantidad de músculo, yo necesito tener más estímulo eléctrico. Es por eso que el ventrículo izquierdo maneja más fibras de conducción, más vías de conducción que el ventrículo derecho. ¿Ok? Dicho esto, nosotros tenemos 12 derivaciones a nivel del electrocardiograma que tenemos que saber diferenciar. 6 van a ser de los miembros y 6 van a ser precordiales. Esas de los miembros, a su vez, se van a subdividir en dos: las bipolares y las uni o monopolares. Bipolares porque tienen carga positiva y carga negativa, mientras que las monopolares solamente manejan carga positiva. Y las precordiales las que ustedes manejan de V1, V2 hasta V6. Muy bien. Hablemos del triángulo de Einthoven. Esa es la gráfica del triángulo de Einthoven, hablando siempre de las bipolares. La derivación 1 ya, va a ser aquella que tiene su lado negativo en el brazo derecho y su lado positivo hacia el brazo izquierdo. Derivación 1. La derivación 2 es aquella que tiene su lado negativo en el brazo derecho y su lado positivo en el brazo izquierdo, pero hacia abajo. Derivación 2. Y cerrando el triángulo, vamos a encontrar a la derivación 3, que tiene su lado negativo, su origen negativo en el brazo izquierdo y termina su positivo en el pie izquierdo. Es ahí donde se cierra el triángulo. Tengo que recordar cuál es la orientación de esas derivaciones. La derivación 1 siempre es horizontal, siempre, siempre, siempre. La derivación 2 va del brazo izquierdo, o del derecho al pie izquierdo, derivación 2, y la derivación 3 del brazo izquierdo al pie izquierdo. Tienen que recordar esa orientación porque esto vamos a pasarlo, vamos a traducirlo a un diagrama cartesiano. Triángulo de Einthoven. Las monopolares van a estar relacionadas a la orientación que tienen las cargas, teniendo como origen el corazón. Todas aquellas cargas que vayan del corazón hacia el brazo izquierdo son ABL. Del corazón hacia el brazo derecho, ABR. Y del corazón hacia abajo, ABF. ¿No? ABR, ABL y ABF. Eso también tenemos que recordarlo porque vamos a llevarlo a un diagrama cartesiano. Y el diagrama cartesiano es este, que se llama el sistema exaxial de B. Muy bien. Vamos a traducir toda esta situación, ¿no? Listo. Regresamos a las bipolares. Habíamos dicho que la derivación 1 es aquella que tiene su origen negativo, brazo derecho, positivo, brazo izquierdo. Derivación 1. La derivación 2 es aquella que va del brazo derecho, negativo, hacia el pie izquierdo. Y la derivación 3, cerrando el triángulo, es aquella que se origina negativo, brazo izquierdo, y va al pie izquierdo.
¿no es cierto? Esta derivación 1, la hemos llevado. La derivación 2, que es esta de acá, la hemos llevado acá. Y la derivación 3, que es la que cierra el triángulo, la hemos llevado. Todavía no hablemos de ángulos. Solamente estamos poniendo los vectores. Vámonos a los monopolares. ABR, ABL y AB. Hemos dicho ABL, corazón, brazo izquierdo. Hemos dicho ABF, corazón, perdón, ABR, corazón, brazo derecho. Ya hemos dicho ABF, corazón hacia pie izquierdo. Este es el sistema hexaxial. Es lo mismo que tenemos nosotros acá. Es lo mismo. Entonces, lo que tenemos que ver es identificar bien cada una de las partes y determinar los principales ángulos. Por ejemplo, la derivación 2 con el plano va a formar un ángulo de 60 grados. La derivación 2. La derivación 3 con el plano va a formar 120 grados. Obviamente, la derivación 1 es el plano, es 0. ¿Ok? ABL va a formar un ángulo de menos 30 grados. Y ABR va a formar menos 150 grados. Listo. ¿Qué es lo que quiero que recuerden de esta situación? Vamos a extraer de esto solamente el diagrama cartesiano. Solo el diagrama cartesiano. El plano de las X, el plano de las Y. Forma 4 cuadrantes. ¿Ok? Para fines del electrocardiograma, los cuadrantes se leen en sentido horario, comenzando del inferior derecho. Cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. Es un diagrama cartesiano, significa que representa ángulos. El ángulo eléctrico normal del corazón tiene que estar siempre contenido en el cuadrante 1. Solamente en el 1, únicamente en el 1. Normal. Si yo tengo un eje eléctrico desviado a la derecha, hablo que está orientado al cuadrante 2. Si hablo de un eje eléctrico orientado o desviado hacia la izquierda, hablo del cuadrante 4. Pero lo normal es que esté en el 1. ¿Ok? Cuadrantes. ¿Qué otra cosa más tengo que saber con respecto al sistema hexaxial? Todos los ángulos que estén por debajo del plano son ángulos positivos. Y todos los ángulos que estén por encima del plano van a ser ángulos negativos. ¿Ok? Entonces,
de 1, o la derivación 1, está en el plano. La derivación 2 tiene 60 grados porque está por debajo del plano, es un ángulo positivo. Y derivación 3 tiene más 120 grados porque está por debajo del plano. ¿Ok? ABL tiene menos 30 grados porque está en el cuarto cuadrante. Y ABR tiene menos 150 grados porque está en el tercer cuadrante. Ambos en la parte superior del plano de las X. ¿Está claro? ¿Se entiende el sistema axial? ¿Por qué es importante esto? Porque una vez que nosotros lleguemos o empecemos a leer el electrocardiograma, uno de los hallazgos que tenemos que hacer es el eje eléctrico del corazón. Y el eje eléctrico tiene que estar contenido en ese eje axial. Tiene que estar comprendido. ¿Estamos? Muy bien. Ya que están las derivaciones precordiales, lo que ustedes ya conocen, la colocación de los chuponcitos a nivel precordial, para que serían todas las derivaciones precordiales de V1 a V6. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos que saber nosotros sobre el registro en el papel electrocardiográfico? Primero que tiene que ser un papel milimetrado, ¿ok? Con una velocidad previamente calibrada. El papel no puede correr a más ni menos de 25 milímetros por segundo. Alteraciones en esta velocidad, en más o en menos, va a determinar hallazgos patológicos falsos o erróneos. En este papel electrocardiográfico, en este papel milimetrado, debo entender que el eje de las X siempre habla de tiempo. Tiempo, tiempo. Mientras que el eje de las Y me habla de voltaje. Eje de las X, tiempo. Eje de las Y, voltaje. ¿Ok? Abajo, como es tiempo, pueden ser segundos. ¿Ya? Cada milímetro es un 0,04 segundos. Del cuadradito pequeño. El cuadrado inmediatamente grande formado, 0,20, porque son 5 cuadraditos que se juntan, y así, así, así. Tiempo, eje de las X. Pero en el eje de las Y, cada uno de los cuadraditos representa 0,1 milivoltios. ¿Ok? Y cada cuadrado grande representará 0,5 milivoltios y dos cuadrados grandes, 1 milivoltio. Tomen en cuenta bien esto, por favor. ¿Ya? Entonces, en términos generales, ¿qué cosa es lo que yo debo interpretar una vez que tengo el papel electrocardiográfico en mis manos? Debo determinar cuáles de estos trazados representan actividad eléctrica de las aurículas y cuáles representan actividad eléctrica a nivel de los ventrículos. La onda P representa actividad eléctrica auricular, mientras que el complejo QRS representa actividad eléctrica ventricular. La actividad eléctrica de ambas aurículas, tanto derecha como izquierda, está contenida en la onda P. Representa el momento de la contracción auricular. Llega un momento en el cual las aurículas se relajan. Y para eso está este pequeño espacio, que es el PR. Luego de eso comienza el complejo QRS, que es la despolarización ventricular. Una vez que se empiezan a relajar los ventrículos, empieza a darse el ST hasta la onda T, en términos generales. Eso es lo que debo entender. Actividad eléctrica auricular, todo lo que corresponde a las ondas P, y actividad eléctrica ventricular, todo lo que corresponde a los complejos QR. Hablemos de la onda P. Ya. Características. Representa lo que es la despolarización auricular. Tiene una forma redondeada, convexa hacia arriba. Su duración, aproximadamente, es de 2,5 milímetros o 0,1 milisegundos. O segundos, perdón. Y el voltaje máximo que agarra es de 0,25. Es positiva en casi todas las derivaciones. Pero lo importante, representa despolarización auricular. Complejo QRS, despolarización de los ventrículos, actividad eléctrica. El primer componente, la onda Q, y el primer componente de la R representa despolarización ventrículo derecho. Y el segundo componente, ventrículo izquierdo.
de una duración hasta de 0,12 segundos. Hasta de 0,12 segundos. Y puede ser variable dependiendo de la patología que encuentre en un trastorno de conducción. ¿Ok? La onda T, que está inmediatamente después del complejo QRS, representa la repolarización ventricular. Es el retorno al estado basal de los ventrículos y es generalmente positivo. La onda U, que no es muy frecuentemente evidenciable, es positiva, poco voltaje, y representa la repolarización de los núcleos papilares, no son capilares. ¿Ok? Pero no siempre se busca, no siempre se encuentra. Hablemos de los intervalos. El intervalo PR, que es uno de los importantes, en el ritmo sinusal se mantiene constante, o sea, las dimensiones de este no varían cuando el paciente tiene un ritmo sinusal y nos puede ayudar a determinar la frecuencia cardíaca. El intervalo RR. El intervalo PR es un retraso fisiológico por el paso del estímulo eléctrico a través del nodo auriculoventricular. Puede durar hasta 0,20 segundos, pero si es más de eso, estamos hablando de un bloqueo auriculoventricular. El intervalo ST, que es un periodo de inactividad, ¿no es cierto? Habíamos mencionado que el complejo QRS representa la contracción de los ventrículos, pero llega un momento en el cual tienen que comenzar a relajarse, empiezan a estar inactivos. Y separa la despolarización de la repolarización ventricular. Y el QT representa despolarización y repolarización de ambos ventrículos, todo lo que es la actividad eléctrica ventricular, contracción y relajación a nivel ventricular. Muy bien. Entonces tenemos una idea general de cuáles son los hallazgos que se tienen que tener en un electrocardiograma. Ya sé, o más o menos tengo una idea, cuáles representan la actividad eléctrica auricular y cuál es la ventricular. Ahora tenemos que empezar a leer los EKGs. Cuando a mí me dicen que haga lectura del EKG, me piden fundamentalmente tres cosas: frecuencia, ritmo y eje. ¿Ok? Son las tres cosas que yo tengo que leer de cualquier forma en un EKG. Frecuencia, ritmo y eje. La frecuencia va a estar dada, de preferencia, cuando el paciente se encuentra en un ritmo sinusal. ¿Ok? Listo. No se va a poder evidenciar bien. A ver, vamos a agarrar, por eso, allá, listo. Para que nosotros podamos estudiar adecuadamente un EKG, no nos va a bastar que tengamos evidenciadas las 12 derivaciones. Tenemos que pedir que adicionalmente nos faciliten el trazado de una derivación 2 larga. Tiene que ser la derivación 2, ¿ok? Porque es la que nos permite determinar trastornos de ritmo, polaridades, etc. Entonces, en esta derivación 2, yo tengo que ver, primero, para frecuencia cardíaca, si mi paciente está en ritmo sinusal. Para determinar que mi paciente está en ritmo sinusal, debo buscar dos cosas fundamentales: presencia de ondas P e intervalos RR regulares. ¿Cuáles son los intervalos RR? Del complejo QRS, el componente R, que es el que está arriba, ¿ya? Todos estos son componentes R. Al decir que sean simétricos significa que deben tener la misma separación unos de otros. ¿Ok? Si cumple ese criterio y además tienen ondas P, estoy frente a un ritmo sinusal. Si es así, lo que empiezo a hacer es contar la frecuencia cardíaca utilizando estos intervalos RR. Vamos a agarrar uno que coincida con el trazado de papel, de papel milimetrado. Por ejemplo, este de acá. Vamos a agarrar este de acá. Estos. ¿Ya? Este. Vamos a comenzar contando 300, pero al siguiente cuadrado o al siguiente trazado de cuadrado grande. Acá. 300, 150, 100, 75 y así. ¿Hasta qué punto yo puedo utilizar esta forma de hacerlo? Hasta tener más o menos una frecuencia cardíaca de 60. Si tengo más distancia en el intervalo RR, lo ideal, porque estamos hablando de una bradicardia,
lo ideal sería hacer el conteo directamente en precordio. ¿Y qué pasa si los intervalos R son irregulares? ¿Qué pasa si estamos en un ritmo que no es sinusal? ¿Me sirve el papel electrocardiográfico? Ya no me sirve. Tengo que hacer la evaluación directamente evaluando el precordio en él. De esta forma, nosotros hacemos el conteo de la frecuencia cardíaca. El ritmo, lo que les acabo de determinar hace un rato, vamos para determinar si este es sinusal o no, la presencia de ondas P, ¿no es cierto? Onda P, acá tienes onda P, dos onda P, ¿no es cierto? En la dirección 2 larga, las ondas P están por acá, presentes todas antes de su complejo QRS, ¿no es cierto? Y los intervalos RR son regulares. Entonces estamos frente a un ritmo que es sinusal. Y ahora, el eje. Para hallar el eje eléctrico del corazón, yo necesito graficar mi diagrama cartesiano. ¿Ok? Entonces, para graficar mi diagrama cartesiano, yo tengo que saber cuáles de las derivaciones me ayudan a graficar esto y qué derivación me ayuda a determinar el ángulo de transmisión. ¿Eso se ha entendido? El eje de las X, el plano cartesiano, me lo va a dar la derivación. Acá está. Derivación. Y el plano de las Y me lo va a dar AB, F. Listo. Ahí tengo mi diagrama cartesiano. Ahora, ya debo entender yo que en mi diagrama cartesiano van a haber campos positivos y negativos, ¿no es cierto? Si esa es la orientación normal de la derivación 1, ¿cuál sería su orientación negativa? 180 grados, ¿no es cierto? Si esta es lo normal en ABF y es positiva, su orientación negativa o contraria sería hacia arriba. Listo. ¿Qué me determina la orientación de estos vectores? Los complejos QR. Por encima de la línea base del trazado, positivos. Por debajo de la línea base son negativos. Los complejos QRS en esta derivación 1 son predominantemente positivos. Entonces la orientación de mi derivación 1 es positiva. ¿Está correcta esta orientación? Sí, está correcta. Listo. Vámonos a BF. Ocurre lo mismo. Los complejos QRS, su orientación con respecto a la línea base del trazado, tengo que determinar si son predominantemente positivos o negativos. En este caso, son positivos. ¿La orientación de ese ABF es correcta? Sí, es correcta. Hasta ahora, ¿qué conclusión puedo tomar? Que el eje eléctrico está en el cuadrante número 1. Por ende, es un eje eléctrico normal. Hasta ahorita no sé cuál será el ángulo, no sé. Pero lo que sí sé es que el eje eléctrico está ubicado en el cuadrante 1 y es normal. Luego de eso, agarro las derivaciones de los miembros y busco el complejo QRS más isoeléctrico. ¿Qué significa isoeléctrico? Que tenga tantos componentes positivos como negativos, lo más cerca a lo neutro o lo más simétrico de sus componentes. Muy bien, ¿cuál es? A ver, por ejemplo, ¿qué les parece la derivación 2? ¿Será el más simétrico? No, porque es casi totalmente positivo. El 3 tampoco, sigue siendo positivo. ABR, muy negativo, ¿no es cierto? ABL.
ABL es el que tiene tantos componentes en lo positivo como en lo negativo. Es el más isoeléctrico. ¿Y ABL dónde está? ABL está ubicado acá arriba. ABL. Esa es su orientación. ¿Ok? Listo. Es el único que es el más isoeléctrico. Hasta ahí he llegado. Pero es imposible, pues que este sea el ángulo. No puede ser, porque he determinado que está en el primer cuadrante. ¿Qué es lo que hago? De la derivación que yo encuentre con QRS más isoeléctricos, la grafico y hago una proyección de ese vector perpendicular orientado hacia el campo del diagrama cartesiano en el cual está mi ángulo. Este es 90. Perpendicular. Entonces, si esto era menos 30, ¿cuánto será esto? 60. ¿Se entiende? ¿Se entendió por qué 60? ¿Sí? ¿No es cierto? Solamente hemos hecho una transposición de los ángulos y hemos completado el ángulo recto de acá. Entonces, para determinar el eje eléctrico de mi corazón, yo necesito mi eje de las X y mi eje de las Y. Mi eje de las X me lo da 1. Mi eje de las Y me lo da AB, F. La orientación positiva o negativa de cada vector lo determinan los complejos QR, si son predominantemente positivos o predominantemente negativos. Luego de eso, una vez que tengo mi diagrama cartesiano, determino cuál de las derivaciones de los miembros tiene complejos QRS más isoeléctricos, lo más neutro posible o lo más similar posible. En este caso, ABL. ABL está en el cuarto cuadrante, no puede ser el eje eléctrico del corazón, por lo tanto, utilizo su perpendicular. Y el eje eléctrico es 60 grados. Eso es un encaje totalmente normal. Este es un encaje normal, es por eso que ha salido así. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Clarísimo? Muy bien, entonces vamos a empezar a ver algunas alteraciones patológicas. Hablemos de lo que es hipertrofia. Hemos dicho que la hipertrofia no es otra cosa que el engrosamiento de la pared muscular. Y si tengo un engrosamiento de la pared muscular, necesito más fibras que despolarizar y por ende mayor actividad. Muy bien. Hablemos de los ventrículos, tanto derecho como izquierdo. Ahí hemos dicho que la actividad eléctrica ventricular está graficada ¿por quién? Por el complejo QRS. ¿No es cierto? Listo. Para esto, principalmente tengo que fijarme en las derivaciones precordiales. Son las que más información me van a dar en ese sentido. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa en la hipertrofia ventricular del lado derecho? ¿Cuál es el componente que va a determinar dentro del QRS la actividad eléctrica del ventrículo derecho? El componente Q y la primera parte de R. ¿No es cierto? Listo. Vamos a hacer un poquito. Eso sí se entendió, ya puedo. Soy pésimo dibujando, disculparán. Entonces estamos acá con R, ¿cierto? Más o menos así. Entonces, todo esto, el complejo QRS, tiene dos partes. El componente Q con la primera parte de R representan la desprolarización ventricular del lado derecho. Q, la primera parte de R, R1 por así decirlo, representa
despolarización ventrículo derecho. Mientras que la segunda parte de R, pongámosle R2, ¿no? Y S representa despolarización. Muy bien. Hay que tomar en cuenta que cuando colocamos los electrodos a nivel del precordio, evaluamos también caras del corazón que se pueden graficar en cuanto a su actividad eléctrica. Las derivaciones V1, V2, fundamentalmente, son las que grafican el lado derecho del corazón. V5, V6, gran parte de V4 van a graficar lo que es actividad eléctrica del lado izquierdo. Muy bien. El ventrículo derecho está hipertrofiado. Tengo que buscar alguna derivación que me permita evaluar ventrículo derecho. Y estamos diciendo que las cavidades, las cámaras derechas son evaluadas por V1, V2 principalmente. Tengo que centrarme acá. ¿Ok? Y si es hipertrofia de ventrículo derecho, ¿qué significará? Significará que el componente de Q y la primera parte de R van a necesitar más voltaje. Entonces van a ser mucho más altos. ¿No? Y de ahí recién se va a arrastrar el resto del complejo. ¿Sí? Componentes R. Hipertrofia ventricular derecha. La hipertrofia del ventrículo izquierdo se va a ver básicamente en derivaciones V3, V4, V5. ¿Ya? Entonces, si esto es lo normal, ¿ya? Hasta acá llega la contracción del ventrículo derecho. Vamos a iniciar la contracción del ventrículo izquierdo, por eso está hipertrófico. ¿Seguirá más hacia arriba? No. Va a ir más profundamente. Y recién va a regresar. Esto es R2 y esto es S. Se va a traducir en componentes S más profundos. Componentes S más profundos. Entonces, lo que estoy viendo acá es la actividad eléctrica del ventrículo izquierdo. Vamos a ver las poblaciones de las R más L. Listo. Entonces, esa es la forma en la cual yo determino o evalúo la hipertrofia ventricular. Vamos a hablar de las aurículas. Hemos dicho que la actividad auricular está determinada por la onda P. Muy bien. ¿Qué pasa con la onda P? Hemos dicho que normalmente la onda P es redondeada y orientada hacia arriba. Es una onda P normal, la cual representa la actividad eléctrica tanto de la aurícula derecha como de la aurícula izquierda. Este es el punto de corte. Hasta acá llega toda la actividad de despolarización de la aurícula derecha. Y acá comienza, o continúa, o termina la despolarización de la aurícula izquierda. Muy bien. Onda P, aurícula derecha, primer componente. Aurícula izquierda, segundo componente. Hipertrofia auricular derecha. Significa que el miocardio a nivel de la aurícula derecha está más engrosado, necesita más intensidad de carga. Y hemos dicho que la intensidad de carga en el trazado electrocardiográfico es en el eje vertical. Si está hipertrófica la aurícula derecha, mi onda P será más auricular derecha. Ya esto, bueno, pues continuará la aurícula izquierda. Esto es hipertrofia auricular derecha.
¿Ven las cabecitas de flecha? Ondas P picudas. ¿Sí? Se nota. Listo. ¿Y qué pasa con mi hipertrofia auricular izquierda? Regresamos a nuestro trazado básico, a nuestra onda P, y encontramos que la aurícula izquierda tiene hipertrofia en su miocardio. Hay más músculo por despolarizar. ¿Seguirá hacia arriba la onda P? No puede ir hacia arriba. Va a ocurrir este evento. Una melladura a nivel de la onda P, lo cual va a hacer que ésta sea más prolongada en su duración, en el tiempo, en el eje de las X. Acá, las ondas P están melladas. ¿Tienen el video? No tienen el video, ¿no? En el video sí se ve bonito cuando lo amplías. Acá en la pantalla está distorsionado, está pixelado. Las ondas P tienen esta melladura. Eso es lo que yo tengo que buscar cuando mi paciente presenta hipertrofia auricular izquierda. Listo. ¿Qué más hay? Lo que les encanta. Este es un resumen de muchos años de investigación ya. Este es un resumen de toda la patología isquémica cardíaca, representada por caras, por lados, vectores, perdón, derivaciones que los evidencian, etcétera, etcétera. Si hablo de la cara posterior, tengo que encontrar ondas Q o alteraciones a nivel de V1, V2. A veces las ondas Q se pueden encontrar incluso en V6. Cuando es lateral izquierdo, puedo encontrar las Q en 1, en ABL también puedo encontrarlas. Cuando es inferior o cara diafragmática, lo que acabamos de mencionar hace un rato, 2, 3 ABF, definitivamente que sí. Y si es cara anterior, las Qs están hasta en V1 o incluso llegando a V4. Patología isquémica. ¿Ok? Tengo que buscar ondas Q. Las ondas Q son patológicas dependiendo de la ubicación que encuentre y dependiendo de los antecedentes que tenga mi paciente. Muy bien. Ahí hemos hablado sobre los STs supradesnivelados. ¿Se acuerdan cuando hemos hablado de síntomas coronarios? Y habíamos dicho que el trastorno electrocardiográfico de un ST supradesnivelado no es tanto potestad de los infartos de miocardio o de la patología coronaria, sino que otras patologías que también pueden presentar STs supradesnivelados. La característica es la forma que tiene, la forma que tiene esa onda T y el segmento ST. Nosotros hablamos de pericarditis si encontramos un segmento ST que tenga una pequeña concavidad orientada hacia arriba. ¿Ok? No es como el lomo del camelo, que sí representa el supernivel del ST en patología isquémica, que es redondo. No. Acá tiene esa pequeña cosa. Podemos encontrar incluso algunos STs que sean supradesnivelados pero planos. Supradesnivelados pero planos. Vamos a entrar al terreno de las arritmias. A ustedes también les encanta lo que es flúter auricular y fibrilación auricular. Estos de acá, que parecen pequeños soles, son focos ectópicos de despolarización. Son focos anómalos de despolarización. Focos que empiezan a estimular al miocardio de forma anómala. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la diferencia entre un flúter y la fibrilación auricular? El flúter tiene un solo foco ectópico de despolarización. Y ese único foco ectópico de despolarización permite que la respuesta ventricular sea ordenada, no sea tanto así como arrítmica, ¿no? Los intervalos RR se pueden mantener regulares.
y estar en un flúter. Pero ¿qué pasa en la fibrilación auricular? En la fibrilación hay muchos focos ectópicos de despolarización. Y ese miocardio a nivel auricular parece una gelatina. Cuando uno ve un miocardio fibrilando a nivel auricular, es como ver gelatina cuando se mueve en el tercio. Sí, así es. Son múltiples focos ectópicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para que llegue la carga completa al nodo auriculoventricular y poder estimular la despolarización ventricular, tiene que acumularse una intensidad de carga. No es cualquier tipo de carga o cualquier intensidad de carga la que permite la conducción a nivel del nodo auriculoventricular. Tiene que haber una acumulación de carga específica. Y con estos focos ectópicos muy pocas veces llegan a coincidir en su estímulo y de forma desordenada llegan a juntar esa cantidad de energía. Cuando lo hacen, estimulan el nodo auriculoventricular y ahí recién hay una respuesta ventricular. Es por eso que la fibrilación auricular se caracteriza, cuando yo ausculto a mi paciente, con latidos cardíacos desordenados. No existe un ritmo que esté ordenado, que sea evidente en la fibrilación auricular, porque está mediada por la respuesta que tiene el ventrículo al estímulo de esos múltiples focos ectópicos de despolarización. Es por eso que hablamos también de fibrilaciones auriculares con respuestas ventriculares altas y respuestas ventriculares controladas. Cuando yo encuentro una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta, significa que mi paciente está empezando a hacer frecuencias cardíacas ventriculares mayores a 100 latidos por. Pero si esta respuesta ventricular es controlada, tengo valores menores a 100 en cuanto a la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Esa es la diferencia que tienen que tomar bastante en cuenta. ¿Se entendió? ¿Se sabe la diferencia entre flúter y fibrilación? Sí. Lo mismo a nivel ventricular. Hay flúter y hay fibrilación. En el flúter hay un solo foco ectópico y en la fibrilación hay múltiples focos ectópicos. De estos, ¿cuál es el más descompensante? La fibrilación ventricular. Es casi un paso previo a la parada cardíaca. ¿Ok? Y se considera uno de los ritmos quemables. O sea, que pueden ser cardiovertidos de forma eléctrica. Si mi paciente está en esto, puedo desfibrilarlo y lo saco. Pero si mi paciente está en asistolia, no puedo quemar. Tengo que recuperar primero ritmo. Así que lo que nos venden el doctor House, doctor Milán, no sé qué doctores más hay ahí en las novelitas. Escucha, no escucho nada. Lo queman y y le hago. No existe. Primero tengo que recuperar ritmo. Vamos a maniobrar de CP. Bombeo, hasta que en el sensor aparezca, aunque sean aislados, pero que haya actividad eléctrica. Una vez que lo encuentro, recién lo quemo. Y de estos trastornos, la fibrilación ventricular es un ritmo quemado. ¿Ok? Listo. Bien, ¿se entiende? Ya. Los bloqueos no son otra cosa, como su nombre indica, la obstrucción o la dificultad que puede encontrar el estímulo eléctrico para llegar a su destino, a cualquier parte del miocardio que se necesite. En este caso, vamos a hablar de un bloqueo de primer grado, en el cual nosotros vamos a encontrar una prolongación del segmento PR. ¿Qué significa? Que de lo que se contrae en las aurículas, se dibuja la onda P, el proceso de repolarización para inicio de la despolarización ventricular es muy prolongado. Al haber esta prolongación, al haber ese lapso de tiempo que está incrementado, debo sospechar que hay algo que está bloqueando el estímulo eléctrico para que pase de las aurículas hacia los ventrículos. Ese es un bloqueo de primer grado o un bloqueo del nodo auriculoventricular. ¿Ok? Y acá está. Onda P. El segmento P es muy largo, ¿ya? Muy largo. Y recién ahí viene la despolarización de los complejos o la presencia de los complejos QRS. ¿Puede ser sinusal? Sí, puede ser sinusal. Pero no implica que esté correcta o que sea adecuada esa conducción por la presencia de esta prolongación del segmento PR. ¿Ok?
primer grado. Los de segundo grado se subclasifican a su vez en dos, el MOVITS 1 y el MOVITS 2. ¿Qué es el MOVITS 1? Vamos a hablar del bloqueo auriculoventricular de segundo grado, en el cual la característica es que vemos acá una pequeña onda P que está bien pegada a su complejo QRS, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la siguiente? Se separa un poco más. La siguiente se separa mucho más y la última ya no tiene complejo QRS. A eso se refiere un MOVITS tipo 1. La separación paulatina de la onda P con respecto a su complejo QRS. Llega un momento en el cual ya no hay QRS, se pierde, pero en los siguientes latidos vuelve a esto. Está bien pegado a su QRS, se va despegando y en un momento desaparece. MOVITS 1. ¿Qué pasa en el MOVITS 2? Acá vamos a hablar de la correspondencia que existe entre las ondas P y los complejos QRS. Por ejemplo, en el MOVITS 2 yo puedo encontrar un ritmo 2-1. O sea, que por cada 2 ondas P hay un QRS. Contamos. 2 ondas P, QRS. 2 ondas P, QRS. 2 ondas P, QRS. Es un 2-1. MOVITS tipo 2. Incluso puede haber un 3-1. Onda P, onda P, onda P, QRS. Onda P, onda P, onda P, QRS. Y así. 2-1 o 3-1. Son bloqueos MOVITS tipo 2. Entonces, de los bloqueos auriculoventriculares de segundo grado, el MOVITS 1, que se caracteriza por el alejamiento paulatino de la onda P de su complejo QRS siguiente, hasta que llega a desaparecer. Mientras que en el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, en el MOVITS tipo 2, puedes encontrar correspondencias entre la cantidad de ondas P versus la cantidad de complejos QRS, ya sea 2-1 o sea 3. Y en los de tercer grado se presume que podría haber un bloqueo completo del nodo auriculoventricular. Acá se puede determinar que la despolarización ventricular puede darse en cualquier momento. Las ondas P se mantienen presentes y están rítmicas. Las ondas P no se desordenan, mantienen su ritmo. Pero como las ondas P, pero como hay un bloqueo completo del nodo auriculoventricular, la despolarización de los ventrículos es muy desordenada. Entonces no va a seguir un patrón. Puede estar graficándose entre ondas P o incluso puede llegar a enmascarar la compresión de las aurículas y hacer desaparecer una onda P. Y es que hay que sacar cuentas nomás. Si el miocardio a nivel auricular es un poco delgado, porque solamente tienen que inyectar sangre hacia los ventrículos son los que tienen más masa porque tienen que inyectar sangre hacia el lecho vascular respiratorio pulmonar y hacia el lecho vascular sistémico. Entonces, la intensidad de carga que necesita un ventrículo o los ventrículos para contraerse es mucho mayor que la que necesitan las aurículas. Por esa intensidad de carga, que cuando se contraen los ventrículos, se da un complejo QRS que puede incluso anular la contracción de las aurículas y graficarse en lugar de la onda P. Entonces, las ondas P van a mantenerse simétricas, por así decirlo, y los ventrículos pueden contraerse en cualquier momento, graficarse entre las ondas P, pero incluso puede llegar a abolir algunas. Acá debería haber una onda P porque son simétricas todas, pero porque la intensidad de la carga, porque la intensidad de la carga a nivel ventricular es mucho mayor, el complejo QRS enmascara. Está llegando a abolir a la onda P. Y es lo que pasa acá, por ejemplo. Estas ondas P son simétricas. Todas son simétricas. Y el complejo QRS aparece cuando le parece. Acá, por ejemplo, este complejo QRS se cerquita a una onda P. Acá, este complejo QRS anuló a una onda P que debería estar acá, porque son simétricas. Y así. ¿Ok? A eso se refiere un bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Ahora vámonos a los bloqueos de rama o de las EJIs, ¿no es cierto? Tenemos que tomar en cuenta una cosa. Ya habíamos hablado que
el complejo QRS tiene los componentes tanto para el ventrículo derecho como para el ventrículo izquierdo, ¿ya? Es acá donde se traduce eso, y es donde vamos a empezar a evidenciar las orejitas de Batman, que son el RR'. Entonces, cuando yo hablo de bloqueos de rama derecha, primero que tengo que evaluar fundamentalmente derivaciones del lado derecho, V1, V2 de preferencia, en las cuales puedo encontrar un componente R', en la cual la unión de estos dos sean componentes muy profundos que lleguen incluso a rebasar la línea base del trazado del coreográfico. Vámonos acá, ¿dónde está? Aquí, por ejemplo, V1. Acá los RR' se notan, ¿ya? Y son bastante profundos los componentes que unen a ambas R. Bastante profundos, casi pueden llegar incluso a la línea base. Eso es en un bloqueo de rama derecha. Pero ¿qué pasa en un bloqueo de rama izquierda? Y ahora van a notar la diferencia. Los RR' tienen también sus orejitas de Batman, pero los componentes son muy pequeños. Casi no llegan a la línea base y están evidentemente marcados a nivel de las derivaciones precordiales del lado izquierdo. Por ejemplo, V5. Acá es V4. Sus orejitas de Batman. En V5 también. ¿Ok? Esa es la característica. Entonces, si yo tengo R' en mi trazado ortográfico, tengo que pensar que bloqueos de rama. ¿Cómo distingo uno de otro? Los componentes que unen los RR' son muy profundos en bloqueos que tengan que ver con rama derecha, mientras que los bloqueos de rama izquierda van a tener componentes que van a unir el RR', pero que son pequeños y casi no van a llegar a la línea base, como ustedes pueden ver. Listo. Eso fue de café. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Porque he querido ser lo más didáctico posible. ¿Se consiguió? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Todo seguro? ¿Están seguros? ¿Qué